he sentido como un hombre sin cabeza, por no tener un amor, no tener felicidad. Pero a mí lo que más me interesa es que juntándome a ti viva una eternidad. De disciplina inmaculada, ejemplo de virtud sagrada, hasta el fin sin trampas y siempre con la mira alta. Abanderada en su escuela, ahora trabaja en cerveceras. No le harán falta monedas, ya que estudió marketing y venderá hasta un maniquí. ¿Qué hay detrás del disfraz? Para este día, sin cortina, Valentina. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Cristian Durán y hoy entrevistaré a la licenciada en Administración de Empresas, Valentina Gasís, para aprender sobre la actualidad de su campo. Bienvenidos al tercer episodio de Diálogos Disidentes. ¿Cómo te va, Valentina? Muy bien, Cristian. Un gusto estar aquí, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Me parece un proyecto muy increíble lo que están haciendo y lo que están formando. Y me gusta como que colaborar con estos proyectos que sé que poco a poco van a ir creciendo y se van a llegar a conocer muy rápidamente. Claro, y o sea, ya está sucediendo más o menos. Hay personas que nos están comenzando a seguir, Exacto. que se están interesando, pero este es un proceso gradual, porque las entrevistas son a muchas personas y las personas tienen su círculo de contactos. Y algo que queremos hacer, que va a desacelerar un poco nuestro crecimiento, es el entrevistar a personas que quizás todavía no son demasiado famosas. Exacto. Queremos darle una apertura a absolutamente todos desde el principio, porque si no simplemente se vuelve un ciclo que perpetúa las relaciones de poder, la jerarquía, el solo entrevistar a famosos, se vuelve súper redundante. Y ya las personas que comienzan o que están comenzando, que tienen algo interesante, pero que están queriendo llegar a un lugar, no tienen un lugar, porque solo los que están arriba tienen su palabra. Exacto. Pero bueno, ya haremos también publicidad en algún momento, cuando estemos habilitados para eso, no falta demasiado. Y una cosa que me alegró esta semana es que recibimos la primera publicación de una persona que no forma parte de nuestro equipo oficial. Esa persona prefirió mantenerse bajo el seudónimo Danzante, parece que era Danzante. Sí. Y publicó un poema sobre las elecciones que tuvimos recientemente en Ecuador. ¿Tienes algún comentario acerca de esas elecciones? Sí, la verdad yo como ciudadano estaba muy en duda de por quién iba a elegir. La verdad no soy partidaria de ninguno de los dos candidatos que estaban. Sentía que no estaba lo suficientemente informada como para yo poder tomar una decisión y decir, sabes que considero que creo que es el mejor candidato, tal vez estas son las propuestas más adecuadas. No sentía ningún tipo de identificación directa con ninguno. Dentro de mi familia, de hecho, habían partidarios de los dos candidatos. Por ejemplo, mi papá era muy partidario de Arauz, mi mamá, en cambio, muy partidaria de Lasso. Entonces, la verdad, sin importar las influencias de mi familia, yo igual estaba muy indecisa. Siempre consideré que en el momento que me iba a sentar a votar, iba a tomar la decisión y iba a estar preparada en ese momento. Entonces, así fue. La verdad, lo único que de verdad deseaba era que por la persona que yo elija sea la persona que haga valer mi voto, porque considero que eso es lo que todos queremos, sin importar el candidato que hayamos elegido. Y espero que sea así. La verdad, no tengo ningún problema en revelar que yo voté por Lasso, a pesar de que no muchas de sus políticas eran de mi agrado. Considero que, si te digo en qué estoy en desacuerdo de él, te puedo decir que veo que aboga mucho por nosotros, por nuestra clase social. Creo que
debería hablar mucho más de la gente de la clase social baja, que de hecho es casi el 70% del país. Entonces creo que ellos forman una parte muy importante. Pero espero y tengo mucha fe de que él va a poder hacer esos cambios. He visto que ya en los pocos días de electo ha hecho algunos cambios que muchos otros presidentes no lo han hecho, lo de que renunció a su sueldo como presidente, al tema del sueldo vitalicio y todo eso. Entonces son propuestas nuevas que creo que a la final sí causan algún tipo de diferencia. Entonces espero que sea una buena decisión y suerte de verdad en el camino que se viene. Fue una de las elecciones más polémicas y más mediatizadas que al menos yo he vivido. Y eso, espero que de verdad sea un futuro bueno para el país y que veamos un cambio. Y sé que se le viene duro porque recibe un país muy dañado. Sí, es interesante lo que mencionas. Sobre todo, bueno, hay muchas cosas que he apuntado aquí porque hay bastantes aristas que me gustaría explorar. Por ejemplo, eso de que no estabas demasiado de acuerdo con algunas de sus políticas y aún así votaste por él. Es algo curioso que se da en la política, que no es necesariamente una cuestión de quién es el más racional, quién Exacto. está velando más por los intereses adecuados de las personas, sino es mucho un concurso de popularidad. Es algo que me pareció súper llamativo, sobre todo en la primera vuelta, que habían muchos candidatos y yo llené una encuesta de cuál era el candidato con el que más afinidad tenía. Exacto. Y me salía una persona que ni siquiera me acuerdo el nombre. Y obviamente no voté por él porque no tenía ninguna oportunidad. Pero quizás si me iba 100% por el lado racional, el lado con el que yo estaba de acuerdo, iba a votar por este absoluto desconocido, que no obtuvo ni 2% de los votos. Y después aparece, por ejemplo, Javier Herbas. Tuvo tanta votación simplemente por ser pionero en TikTok. Eso me parece que cambió totalmente la manera de hacer elecciones. Por mucho tiempo no sabemos cuánto va a seguir TikTok de popular, pero quizás por varias décadas. Y el tema de marketing me parece formidable lo que pasó, porque al principio Lasso solo hacía publicidad de yo voy a ser el presidente, o vota por mí, vota por el empleo. Y eso fue en la primera vuelta, y antes de eso, porque él viene haciendo publicidad de muchísimos años. Y yo recibía estas notificaciones porque se interponía en mis videos de YouTube o cosas así. Pero me parecían molestas, porque o sea, no es llamativo para nada, es solo publicidad y la propaganda molesta. Pero después, en esta segunda vuelta, sucedió algo formidable, que con el marketing hicieron un cambio a una cuestión mucho más entretenida de la publicidad. Creo que en influencia de Javier Herbas, pero también de otros personajes como Jaime de Durán Barón, me parece que se llama, que entiendo que tuvo bastante influencia, sobre todo en el lema de Andrés, no mientas otra vez. Correcto. Y explotaron, hicieron casi una cuestión cinematográfica de ese de aquí, y era entretenido de repente ver la propaganda política. ¿Qué piensas de eso? A mí me aparecían estos videos que mencionas en YouTube y de verdad que me los quedaba viendo, o sea, me quedaba los casi 3 minutos y era algo que en serio hasta me reía del tema, o sea, Claro. Era algo súper creativo. De hecho, al inicio en la primera vuelta, la diferencia entre estos dos candidatos era abismal, o sea, casi un 10%, era algo que muy adentro mío yo decía, en serio, no hay forma de que el otro candidato gane, o sea, la diferencia es demasiado grande. De hecho, hasta Guillermo Lasso dijo, yo nunca voy a tener TikTok. Él lo dijo al inicio de la campaña, y luego en la segunda vuelta ya se lo abrió esta campaña de los zapatos rojos, que todo el mundo fue a votar con zapatos rojos, los que eran partidarios de él. Entonces, creo que ya cambió esta percepción de en la primera vuelta, sabes que voy a no sé, como a minimizar a mi competidor, voy a hablar de mí. Empezaron a cambiar mucho más y a apelar a cosas distintas ya hacían una campaña un poco más amistosa, ya no era
era ya un tema gracioso que te parecía incluso entretenido. Entonces el marketing fue algo que jugó un rol muy muy grande. De hecho, Guillermo Lasso cambió su equipo de marketing de la primera a la segunda vuelta y fue algo que se notó porque ese 10% en tan poco tiempo tal vez era muy difícil haberlo logrado sin ese tipo de inversión en marketing, ese cambio de equipo. Creo que fue algo que lo ayudó y lo impulsó muchísimo a él a llegar a, como que a ganar incluso. ¿Me puedes comentar más de esto de los zapatos rojos? Porque no es algo que he profundizado lo suficiente. Correcto. De hecho, yo no fui a votar con zapatos rojos. Yo tampoco. ¿De qué se trata? Yo tampoco, pero estuve viendo casi una semana, unos 3 días antes de las elecciones de la segunda vuelta. Empezaron a publicar porque dentro de los colores de la campaña de Lasso está el azul, el blanco y el rojo, si no me equivoco. Entonces empezaron a decir, ¿sabes qué? Todos los que vayan a votar por Lasso de alguna forma indirecta, como en teoría el voto es secreto, vayan todos con zapatos rojos, así sabemos que todas las personas que van de zapatos rojos son los partidarios de Lasso. Entonces así fueron como todas las personas, si no tenían zapatos iban incluso con una cartera roja, con una blusa roja, con un cintillo rojo, pero algo que represente el color, y esa gama de colores fue algo que a él como le sirvió bastante. O sea, todas estas personas fueron a votar de rojo y ya sabía que esos simpatizantes eran de él. Entonces jugó un rol muy importante. Es como un efecto de contagio, es el pertenecer a algo. Correcto. Eso es lo que buscaban con eso. Exactamente. Con los zapatos rojos. Otro punto que menciona es que renunció a su sueldo. Sabes, yo tengo una extraña sensación de que confío más en una persona que ya tiene muchísimo dinero cuando entra a la presidencia que a una persona que todavía no lo tiene. Porque ya esa motivación no es la misma. De hecho, correcto, una vez que llegas a los $10,000 de ingreso mensual, tu felicidad, a pesar de que tu dinero siga aumentando, ya no aumenta. Ya superaste las cosas más graves de la existencia. Ya estás bien. Entonces eso es lo que pienso con respecto a Guillermo Lasso. Yo confío más, pero no sé si es lo acertado. ¿Tú qué piensas? Mi punto de vista, la verdad, es totalmente lo contrario. No creo que puedo basar como tal vez mi confianza en si esta persona tiene o ha tenido o no tiene dinero. Considero que esta parte de que él renuncia a su sueldo también es algo muy estratégico y muy de marketing. ¿Por qué? Porque tal vez las personas no saben el detrás de por qué él lo hace. O sea, para mí, en mi parecer, es que primero que a él ni le suma ni le resta tener o no tener este sueldo. No es algo como, por así decirlo, significativo para él. Él ha tenido muchos años de trabajo, fue parte de una empresa muy grande que es el banco que él manejó. Entonces, no considero que a él le sumaba ni le restaba, pero realizar esta acción de renunciar a su sueldo es algo que a la gente le llamó la atención. O sea, considero incluso más, apeló bastante a la gente de escasos recursos. Tal vez él dijo, mira cómo esta persona que es presidente de nuestro país, el nuevo gobernante, está renunciando a esto tan vital que tal vez nosotros no tenemos. Mira cómo él está haciendo este acto tal vez de caridad o está renunciando a todos estos lujos que han tenido otros presidentes, pero en verdad el trasfondo para mí no es algo que él lo está haciendo por ser bueno o no sé, es algo que simplemente creo que tal vez es otra estrategia que él está usando para ganar más simpatizantes, ganar las confianzas de las personas. No he leído muy bien, pero sé que el sueldo que él está renunciando lo va a redirigir en otro tipo de acciones, tal vez algo, un proyecto caritativo, cosas así, pero igual considero que fue una estrategia, porque no considero que es un dinero que a la larga va a representar algo muy grande, pero sí es algo que a la gente le gustó mucho saber que él está como que cambiando tal vez este estereotipo, que tal vez por detrás tenga su estrategia, pero que igual lo está haciendo como para ganar más simpatizantes, etcétera, etcétera. Yo quiero hacer una mención a la respuesta una vez que se supieron los resultados de las elecciones. Me pareció muy llamativo la respuesta de ambos. Lasso estaba conmovido, absolutamente conmovido. Correcto. No sé si tú lo viste. Sí, toda su familia, de hecho, vi a su esposa cómo se llenaba de lágrimas, toda su familia apoyándolo. Y de la otra cara de la moneda estaba Arauz, que me sorprendió bastante. Muchas personas decían que era algo también, otra estrategia de él para luego de 4 años
presentarse otra vez como candidato, pero yo considero que fue algo que nunca he visto, al menos en los años que he estado votando y todo, nunca he visto que otro candidato acepte la derrota. O sea, siempre he visto que ellos dicen, no, vamos a abrir las urnas, o no, nos hicieron trampa, todavía no están los resultados, esperemos hasta el 100%, vamos a revisar, y nunca aceptan esta derrota, a pesar de que ya se sabe que no va a pasar nada. Ya cuando se declara una persona ganadora, simplemente son los resultados y hay que aceptarlos, pero este es el primer candidato que lo aceptó, y yo me quedé, de verdad, nunca pensé, siendo incluso partidario del correísmo, pensé que su actitud iba a ser otra completamente diferente, y no lo fue. Y la verdad también me sorprendió bastantísimo, y no sé si habrá sido tal vez una estrategia por detrás, pero a mí me pareció que es algo bueno y que no cualquiera lo puede hacer. Aceptar una derrota tan grande al frente de todo el Ecuador y millones de personas, creo que es algo que a mi parecer le sumó puntos. Claro, yo creo que fue un acto casi heroico. Correcto. De Arauz. A mí me impresionó absolutamente. A mí también. Porque yo tenía como cierto velo que me tapaba, no me dejaba ver quién era realmente ese candidato, por estar tan vinculado al correísmo, que ya, o sea, lo mencionamos en la anterior entrevista. Tenemos evidencia de que participó en muchísima corrupción, por ejemplo, un montón de contratos con sobreprecios. Eso es legítimo, eso ya está marcado. Entonces, verlo vinculado a todo esto me impedía, y una vez que se dieron los resultados y él se expresó de esa manera, y también la velocidad con la que se expresó, no se demoró, me pareció impresionante, y sentí que fue la primera vez, pero eso ya es una especulación, claro, no tengo datos al respecto, pero sentí que fue la primera vez en que él estaba tomando el liderazgo real de la dirección de su carrera política. Correcto. Porque incluso Correa se demoró en expresarse, se demoró más tiempo en incluso tuitear, que es algo mucho más ágil para hacer. Se mantuvo callado durante un buen tiempo y después tuiteó siguiendo el ejemplo de Arauz. Correcto. Formidable, porque realmente eso de declarar fraude y siempre estar reclamando una vez que pierde es demasiado cansado, es hasta el hartazgo. Sí. Y es algo que ni siquiera Guillermo Lasso pudo escapar en su momento. Correcto. Como sucedió con Trump en Estados Unidos, es algo abominable para mí. Y ahora con Yacu Pérez, que sigue reclamando hasta el final que hubo fraude. Sí. Y la evidencia no es lo suficientemente clara como para tener esa postura tan contundente. Entonces, realmente ejemplar lo de Arauz. Ahora, si tienes alguna puntualización final al respecto, o podemos... Nada, yo por mi parte, la verdad considero que esta fue la elección donde más me di cuenta que hay un vacío muy grande en el tema de la política. Nosotros que hemos tenido una educación, que hemos tenido acceso a una educación privada, igual existen estos vacíos, y creo que es un tema de involucrarse. O sea, considero que todos tenemos que empezar a ahondar un poco más en la política, en las propuestas que tiene cada uno de los candidatos. Yo, la verdad, estuve muy alejada de cuáles eran las políticas, qué proponía cada uno. O sea, para mí era un tema simplemente de un cambio para el país, y por eso fue mi voto, pero no fue más allá de eso, y considero que está muy mal de parte mía, y que considero las personas que no tienen esta información también. Creo que es algo vital tener un poco más de información de cómo se manejan las políticas, qué es un partido político, hacia qué rama van, y en base a eso poder tomar una decisión. No solamente tomar una decisión, que era lo que yo hacía antes, sobre en base a mi familia, el 70% va más por este lado, entonces yo creo que por lo que escucho, no, más voy a votar por este candidato. No, debería ser algo propio, sin importar que escojas a Arauz o al correísmo, o escojas a Lasso, o escojas al candidato que esté en ese momento. Creo que es una decisión que la debes hacer de tu propio razonamiento, de tus propios motivos, y eso. Me llama la atención lo que mencionas de que las personas debemos ahondar más en la política, estar más informados. Y yo personalmente no he estado tan informado como debería al respecto, salvo los últimos tiempos, que ya me he acercado un poco más.
pero antes de estos meses, en lo absoluto, estaba Exacto. harto completamente, pero que es una cuestión que genera rechazo, la forma en que se hace política y la forma en que se hace también periodismo, por ejemplo, que es lo que reporta acá en Ecuador, porque siento que ambos lados nos han estado intentando llevar hacia su bando y no realmente velar por el sentido común, por la racionalidad. Y es algo que debe cambiar. Lo que ha hecho Lazo y ya lo que se estuvo haciendo al final con también Arauz hizo un poco, con el cambio de estrategia de marketing, eso es algo que lleva más a la gente a aprender al respecto. Es una cuestión que no genere tanto rechazo, ya, claro, lo lleva hacia un bando y eso no es lo más objetivo posible, pero al menos engancha a la gente, al menos no genera un rechazo absoluto como ha generado tanto tiempo. Y el periodismo también debe mutar, debe educarse y, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo con el ensayista es darle la oportunidad a todos, la oportunidad de escribir, la oportunidad de hablar y también de una forma extensa, porque si estuviésemos en televisión o en radio tendríamos solo un espacio corto para poder describir y si tienes un espacio corto realmente no puedes desglosar el contenido. Entonces lo que buscan en estos medios es expresar su punto de vista, es casi hacerle propaganda a su narrativa en vez de al contenido real. Entonces es algo que debe ir cambiando y de esa manera también la gente se puede involucrar. Pero es cierto lo que apuntas, también es una cuestión de decisión de las personas. Exacto. Porque en general estamos perdiendo mucho el tiempo con intereses o distracciones que no son muy productivas. Ahora, quería comentarte sobre tu carrera universitaria. Tú eres licenciada en Administración de empresas. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia académica? Ya, al principio fue muy turbulenta, si puedo usar esa palabra, porque justamente cuando mi promoción empezó en el tema de la universidad, ya al menos mi carrera antes era ingeniería comercial, entonces obviamente nosotros salíamos como ingenieros. Pero por unas leyes que puso Correa, ya no existía este tipo de ingeniería, sino que solamente eran licenciaturas. Entonces, al inicio fue un poco como un estereotipo, porque para muchos era como que no, que me digas licenciado tiene un menor valor que me digas ingeniero, y a la final los estudios y el pensum era lo mismo. Entonces, creo que fue un tema de rechazo inicial al tema, pero la verdad era algo que a mí me gustaba primero porque es una carrera muy versátil, o sea, puedes estudiar en el área de recursos humanos, como al mismo tiempo puedes hacer marketing, puedes hacer ventas, entonces la verdad era como algo de desenvolvimiento propio. Eso era ingeniería comercial. Ajá, correcto. Entonces fue algo que me llamó bastante la atención de la carrera. Ingeniería comercial o licenciatura en administración de empresas es a la final lo mismo, lo único que cambió fue el nombre. Pero ¿tú tuviste que comenzar desde cero una vez que cambió el nombre? ¿O no, justamente empezó a cambiar el nombre antes de uno poder inscribirse. Entonces, era justamente cuando yo iba a empezar la universidad, cambió el nombre. Entonces, yo ya empezaba como licenciatura desde que inicié mi universidad. Entonces, nada, me gustaba bastante esa versatilidad que tenía la carrera porque no estaba... La edad en la que nosotros escogemos una carrera universitaria, considero que todavía es una edad muy inmadura, que muchos no sabemos qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que queremos hacer. Entonces me pasaba a mí, estaba en una confusión completa. Hace pocos meses recién me acordé que iba a estudiar marketing y me quedé como, no sé qué tan buena decisión hubiese sido esa. Entonces considero que es una edad donde muchos toman una decisión apresurada y después de algunos años se ve el resultado de eso y muchas personas abandonan las carreras, se dedican a emprendimientos propios que tal vez les va mucho mejor.
En mi caso, yo estaba indecisa, como te comento, pero pude tener buenos resultados, me di cuenta que sí es lo que me gusta. Me gusta que haya esa versatilidad y no estoy atada a una sola rama. Puedo estar, como te dije, en recursos humanos, puedo estar en ventas, puedo estar en marketing. Y el tema de aprender todas estas diferentes áreas es algo que a mí me gustaba y por eso escogí la carrera. Entonces, eso ha sido como mi experiencia hasta ahora. Algo que te puedo recalcar en el tema de las universidades, considero que todavía hay muchos procesos por mejorar. La educación en sí considero que es buena, pero la burocracia de los procesos es algo que a todos los estudiantes nos molesta. Hay muchos procesos, cada uno de estos procesos requiere un tema económico, no es solamente pagar la pensión. Entonces, esa burocracia que está por detrás de las universidades privadas y creo que también de las públicas es algo que espero que en este nuevo gobierno empiece a desaparecer. ¿Puedes darnos un ejemplo de eso ahí? Sí, por ejemplo, si tú quieres sacar un certificado donde diga que has aprobado ciertas materias, te cuesta. Y es un simple papel que te dice estas son las materias que has aprobado. Entonces hay muchas burocracias por detrás que no considero que son necesarias. A ver, pero ese certificado es aparte de lo que ya has pagado por la matrícula. Correcto. Y ya has pagado Es por aparte. el curso. Exactamente. Entonces pagas una matrícula, pagas la materia, pagas todos estos certificados pequeños que tienes que hacer. Si quieres alquilar un libro, obviamente también tienes que pagarlo, a pesar de que es parte de como los servicios que te da la universidad. Entonces, muchas cosas que están por detrás y que de hecho vi que, por ejemplo, Lazo ya empezó tal vez a bajar un poco estas burocracias con el tema de el CENESID, que ya va a retirar esta institución y permitir que las personas que no tienen tal vez un acceso a una universidad privada y tienen acceso a una pública puedan escoger la carrera que quieran y en lo que sean buenos. Creo que es algo excelente que va a cambiar totalmente como que el futuro de las personas que están estudiando ahorita y me parece muy bueno de su parte. Algo que mencionaste al principio que me llamó la atención es que esta es el inicio de tu carrera, que sucede en una edad inmadura, el tener que elegir una carrera. Para mí fue una cuestión muy extraña porque yo en los primeros años de secundaria yo ya tenía claro que quería ser periodista. Y cuando ya me gradué dije, no sé qué quiero hacer. Pasé tantos años convencido, quiero ser periodista. Exactamente. Llegué y ya no sabía qué hacer. Entonces fue una cuestión rara porque en teoría quizás estaba más maduro al principio y llegué ya confundido al final, pero algo que vuelve todo mucho más difícil es el tiempo que uno tiene que pasar estudiando en la carrera y muchas veces con cosas innecesarias. Un tiempo muy, muy extenso. ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que tal vez cuando uno recién se sienta a ver la carrera y empieza a ver los años, porque es lo primero que te dicen, tú dices 4 años y medio para recién empezar a ejercer o empezar a practicar todos estos conocimientos que voy a ver si de verdad me sirvieron. Es un tiempo extremadamente grande. Incluso peor aún para todas estas carreras, por ejemplo, de leyes, de medicina, donde al menos en esas carreras no puedes trabajar, o sea, tienes que esperar hasta tener tu título y ahí recién vas a poder ejercer. En mi caso, en el tema de administración de empresas tienes un poco más esa apertura de poder trabajar. Yo empecé a trabajar desde mi primer año de universidad, de hecho empecé a trabajar en el colegio donde me gradué y luego de eso seguí trabajando los demás años en la empresa donde estoy actualmente, pero yo creo que sin tener esa posibilidad de poder trabajar y estudiar, para mí en otras carreras no hubiese sido una elección para mí. Y todos esos años, ya después cuando ya estás en una empresa de verdad trabajando en las ramas en las que tú estudias, te das cuenta que en verdad yo considero que lo que aprendí en la universidad, muy pocas cosas me sirvieron. Creo que lo que aprendí en el trabajo es el 80% de lo que sé actualmente, todo lo aprendes en ese momento. Considero que, por ejemplo, Excel es una herramienta extremadamente importante que al menos los que tienen negocios deberían conocer al revés y al derecho. Es algo que en la universidad le dan muy poca importancia, o sea, te enseñan a abrir una hoja de cálculo, las funciones básicas, sumar y restar,
y luego cuando vas a un trabajo es mucho más complejo lo que necesitas hacer. Entonces yo al menos aprendí, por ejemplo, con el ejemplo de Excel que te estoy dando, aprendí a manejarlo mucho más y te sirve para hacer proyectos, para hacer cálculos, para presentaciones, promociones, proyecciones de muchos datos. Entonces hay muchas herramientas que te sirven en la vida real que tal vez en la universidad no te lo dan. Entonces es algo que deben mejorar completamente las universidades. Considero que muchos conocimientos son teóricos y no te ayudan en la práctica. Entonces he visto que hay universidades en otros países donde el 80% de lo que te enseñan es práctico y el 20% teórico, y creo que así debería ser, y acá es totalmente lo contrario, 80% teórico y un 20% práctico. Bueno, yo estuve en la Universidad de Casa Grande unos años y era mucho más práctico, pero no estaba igual contento con la forma de enseñanza, porque más bien sentía, estoy trabajando gratis, estoy haciendo mucho trabajo gratis, de hecho les estoy pagando porque me dejen trabajar, y me parecía extremadamente redundante y un gasto gigantesco. De hecho yo no podía continuar en esa carrera porque era muy cara para mí, o sea, no podía continuar en la Casa Grande. Excel, me llama la atención eso de ahí, porque yo también aprendí a usar Excel fuera de la universidad, con una cuestión muy distinta. Yo he estado trabajando en un algoritmo para, es algo confidencial eso de ahí, pero yo no sabía absolutamente nada de Excel, Exactamente nada, igual. Cero, y de repente lo trabajé y me volví un experto porque realmente requería eso de ahí, requería mi trabajo en eso. Ahí te cuento un poco. Yo en el trabajo donde estoy ahora, inicialmente empecé en recursos humanos, entonces yo me encargaba de reclutar personas. Y ahí fue cuando me di cuenta que el Excel es uno de los plus que te da tu currículum, y literalmente Excel te da mucho dinero. O sea, en las empresas, al menos en la empresa donde yo trabajo, las personas que ganan más son los más expertos en Excel. O sea, puedes llegar hasta hacer macros, que ya es algo de codificación mucho más complicado, que eso sí yo no tengo conocimiento, pero hay personas expertas que en serio hacen mucho dinero de eso, y es una herramienta extremadamente importante y no le dan casi nada de importancia en las universidades ni en los colegios. Yo no sabía absolutamente nada. Mi jefe y mis compañeros me fueron enseñando poco a poco porque es algo indispensable. O sea, al menos en las áreas donde yo estaba y donde pude tener compañeros, por ejemplo, finanzas, compras, ventas, marketing, es algo esencial. O sea, sin eso es como te resta mucho frente a otros competidores que tal vez quieran entrar a la misma posición, o si tienes un compañero que está en tu mismo puesto y este compañero maneja mucho más Excel, siempre vas a estar en desventaja. O sea, Excel es algo esencial, yo considero. Y sabes, también algo que me parece interesante es lo escaso de todo el material que recibiste en la universidad, lo escaso, o sea, el porcentaje tan escaso que realmente te fue valedero. El 80% de lo que aprendiste fue en el trabajo. Una cuestión al respecto es, yo creo que en la universidad, sobre todo en estos tiempos, quizás en el pasado no era así, las cuestiones se movían a un ritmo más despacio, pero en estos tiempos la información suele estar desactualizada en la universidad. Pero bueno, depende mucho de la carrera. Hay ciertas carreras que la información, sobre todo las primeras clases, las bases van a ser eternas, pero hay otras, por ejemplo, en mi carrera, estaban obsesionados con el periodismo local y me decían que tenía que ir a reportar algo que sucedía en un parque, a ver qué encontraba por ahí en un parque. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo puede ser esto interesante para alguien? Esto no le interesa a nadie. Correcto. Pero si uno se expande más y
busca elaborar su contenido de una forma en que no solo le interese a lo local, sino a otras personas fuera de la ciudad, como uno puede llegar a través del internet. Entonces puede tener una ventaja y esa obsesión con lo local era para mí la cuestión desactualizada del periodismo. Y otra cosa era, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo creadores de contenido, un podcast de unos creadores de contenido para ver, que son bastante famosos, para ver ideas, cómo es que se manejan, qué los hace exitosos, solo explorando ideas y eso es casi una labor periodística lo que están haciendo. Pero en la carrera no me van a enseñar eso. Prefería realmente aprender de estos que están haciendo el trabajo, que están en vivo y en directo en el campo y realmente son un ejemplo en vez de estos que estuvieron hace muchos años y las cosas han cambiado. ¿Tú tienes alguna consideración sobre eso? Sí, considero que el conocimiento en general debería ser algo propio, como te lo mencioné al inicio con el tema de la política. No creo que es necesario pertenecer a una institución o tener un título o un certificado que te valide tus conocimientos. No creo que esas instituciones puedan definir si tú estás o no capacitado para ejercer algún proyecto o algo. Creo que el conocimiento está ahí, a tu poder. Te puedes capacitar teniendo acceso, como tú lo dices, simplemente a internet y puedes aprender muchísimas cosas. Hay personas que aprenden a tocar un instrumento por internet, hay personas que aprenden Excel por internet, hay personas que aprenden a cocinar, o sea, desde las artes hasta cosas tecnológicas, o sea, la variedad de conocimiento es algo extremadamente grande. Entonces, considero que el conocimiento está en uno, o sea, si tú quieres empezar a saber cómo cocinar o cómo se manejan las luces en una fotografía o cómo funciona el hardware de una computadora, todo eso lo puedes aprender por ti solo, o sea, puedes ir a leer un libro, puedes encontrar información actualizada en el internet. No todo se rige a estar dentro de una institución que te dice esto es lo que necesitas para tener éxito. Eso es lo que al menos yo pensaba cuando tenía 18 años y iba a ir a una carrera y yo decía, wow, esta decisión es importante porque la mejor universidad que yo voy a escoger o la que yo creo que es la mejor, esta me va a garantizar el éxito. Cosa que es un pensamiento extremadamente erróneo. Y si hay alguna persona que nos está viendo y que está en esta decisión, que se quite ese pensamiento porque definitivamente eso no te garantiza el éxito para nada. O sea, tener un título, tengo muchos amigos de una clase social media alta que se han graduado de universidades muy buenas en el país y que hasta ahora no consiguen un trabajo, no saben cómo emprender, quieren hacer algo pero no encuentran tal vez algo que les guste. Entonces yo considero que es como para tener éxito no necesitas como que estar dentro de una universidad o tener un título, sino más bien es una combinación de entre lo que tú busques aprender y algo que te apasione, porque si no tienes ese motivador que te diga esto es algo que amo, esto es algo que si no te gusta lo que vas a aprender, definitivamente no te va a ir para nada bien en lo que escojas. Debes de tener pasión por lo que haces, porque si estudias administración de empresas como yo y estás en una empresa 20 años, que he visto muchos casos, 20 años en una misma empresa y sentado en un escritorio y en verdad no te gusta lo que haces, no te va a ir bien por más de que estés 20, 30 años, vas a terminar muy infeliz. Entonces creo que es una mezcla de esas dos cosas, tanto la pasión como las cosas que logres aprender, ya sea en la manera práctica como yo en el trabajo o en una universidad o viendo un video y eso. De todo lo que has aprendido, sea en la universidad o en el trabajo, a mí me interesa mucho el campo intelectual, los pensamientos, las ideas, la teoría. Es simplemente lo que a mí me gusta explorar. ¿Hay algo de eso, algún concepto que te haya resultado sumamente interesante de todo esto que has aprendido, en donde sea que hayas aprendido, pero relativo a tu carrera? ¿Un concepto te refieres como, no sé, alguna frase que me haya inspirado, algo así? No, algo
algo que se pueda ahondar. Bueno, puede ser una frase, depende de qué estás pensando. No tengo como que una frase de alguien específico, pero creo que para mí, como que algo que me ha motivado es como que querer es poder. O sea, para mí ese es como que algo que creo que es una frase muy universal. No sé si hay alguien específico que la haya dicho, pero considero que hay que tener como que esa pasión o ese querer hacer algo para que empiecen a salir los resultados. O sea, si tú no tienes el querer o la necesidad de, sabes que voy así no tengan los recursos, tal vez como tu caso, tú dices, sabes que esta carrera que yo estaba estudiando ya sobrepasaba los límites de mi presupuesto, no podía seguir, no consideraba que era útil. Tú buscaste cómo informarte, buscaste estos casos de estas personas que en internet tuviste que estaban progresando poco a poco con el periodismo, era mucho más útil para ti. Entonces, y tu pasión es eso, o sea, considero que tu pasión es el periodismo y vas por un buen camino sin necesidad de tener una universidad específica o un título específico, y esa es como que una frase que para mí sirve en todas las carreras. Y sobre la administración de empresas, ¿hay algún consejo, algún tip que te parece sumamente relevante para llevarlo a cabo exitosamente? Considero que la administración de empresas es muy amplia, entonces cuando yo me metí a esto, uno entiende administración de empresas, voy a administrar una empresa, entonces hay muchos campos por abrir. Por ejemplo, tú puedes empezar por un emprendimiento. Al menos yo me he dado cuenta que no soy una persona de emprendimientos, pero hay personas que desde que se graduaron empezaron con sus emprendimientos, ya sea utilizando redes sociales, vendiendo algún tipo de manualidad o algún tipo de producto, y son buenos en eso. Yo me di cuenta, al menos estudiando, que no era buena como para tener un emprendimiento, pero sí soy muy buena para tener proyectos. Me gusta bastante trabajar, sea para una empresa, sea para una persona particular, pero me gustan mucho los proyectos. Entonces, algo que tal vez, un consejo que pueda darte es simplemente que la persona que vaya a escoger una carrera o emprender siempre tenga en mente que lo que esté haciendo, primero que te haga feliz, o sea, simplemente te guste, no estés tal vez buscando algo simplemente por un beneficio económico. El beneficio económico no te va a llenar para nada. Como tú dijiste, ya hay un límite de nivel económico que ya la felicidad no aumenta, o sea, tu felicidad llega hasta un punto y luego ya hay cosas que simplemente no te satisfacen. Entonces, que te haga feliz lo que haces es lo primero, y lo segundo es que cada cosa que hagas siempre tenga como que un propósito o un fin. No simplemente hagas las cosas por hacerlas. Muchas personas piensan que al trabajar en una empresa tú trabajas para alguien, entonces siempre vas a ser un empleado. No, porque adentro de eso siempre hay pequeños proyectos que son tuyos. O sea, yo he manejado muchísimos proyectos que me han dado mucha visibilidad a mí interna y son como mis proyectos, es como tener un bebé. O sea, yo lo creé, yo empecé desde cero y eso es lo que a mí me gusta, para eso soy buena. Entonces, esos son los dos puntos que yo considero que son como mis consejos alrededor de todo lo que es como administración de empresas. Me llama mucho la atención el que no te sientas como una persona de emprendimiento, porque realmente eso es lo primero que pienso cuando Correcto. me dicen licenciada en administración de empresas, es Exacto. administrar empresas. Exacto. ¿Qué idea tenías al principio de tu carrera sobre esto aquí? ¿Por qué te gustaba? Al principio, mi elección primero fue porque mi papá estaba bastante involucrado, ha trabajado mucho tiempo en empresas, recién ahora empezó como que un emprendimiento propio, pero ver esa como versatilidad me gustó, como que no estoy marcada por algo fijo. Pero mi pensamiento inicial fue, voy a terminar esta carrera y voy a tener mi propia empresa, la voy a manejar yo o voy a empezarla, o tal vez alguna empresa, no sé, algo que haya en mi familia, pero es totalmente lo contrario, o sea, es algo propio, o sea, tú tienes que ver cómo sales adelante, si entras a una empresa a trabajar o te arriesgas y sacas tu propio emprendimiento o trabajas en proyectos de otras personas, o sea, hay mucho campo por explorar.
Por ejemplo, yo actualmente estoy en el área de trade marketing, que es una área relativamente nueva. No muchas personas saben específicamente qué es trade marketing. Antes solamente existían ventas y marketing, nada más. Entonces, es un área que se empezó a desarrollar ahora con las nuevas empresas y las grandes multinacionales como Colgate, Unilever, Coca-Cola. Empezaron a incursionar en esta área que es básicamente el nexo entre ventas y marketing. Trade marketing se encarga de crear estas estrategias de ventas para, como por así decirlo, el vendedor vaya y aplique estas estrategias con sus clientes y poder conseguir esas ventas. Y es simplemente utilizar estas campañas de marketing, crear una estrategia para conseguir una venta. Entonces, literalmente es como que lo mejor de dos mundos. Yo no soy para nada buena en las ventas, no sirvo para vender, o sea, si me ponen a vender un lápiz y digo, este lápiz cuesta $50 y me dicen, no, te doy $5, ya te lo vendo. O sea, soy pésima para las ventas, muy mala. El marketing, creo que el marketing es muy específico, al menos en mi empresa me di cuenta de esto porque muchas personas manejan el tema de redes sociales, artes digitales, un poco de audiovisual, y consideraba que no era tanto lo mío. A mí me gustan mucho las cosas tangibles, me gusta crear un proyecto y que eso luego pueda tener resultados, poder medir esos resultados, y eso es lo que hace Trade. Entonces es algo que me apasionó cuando descubrí el área y estoy ahí ya casi 2 años en el área y me encanta porque todos los días aprendo algo nuevo, no es algo estático, es algo que cambia y es como crear estrategias y luego ver que esas estrategias tengan o no tengan resultados. No siempre pueden tener un resultado. A ver, me hablaste de que antes solo existían 2 campos, las ventas. Correcto. Y el marketing, y este es como un nexo de las dos. Exacto. ¿Hay algún otro nexo? ¿Hay algo que sea parte de estas 3? Por ejemplo, en el área donde yo estoy, Trade Marketing tiene varias formas de unir a ventas. Entonces, una es, por ejemplo, nosotros teníamos un equipo que se encargaba de promociones, solamente promociones de venta. Teníamos un equipo que se encargaba del material que se le va a dar a la fuerza de ventas con todas las estrategias de marketing. Y teníamos un equipo de capacitación también. Entonces, como que eso era como que dentro de Trade Marketing también se puede dividir en esas áreas, pero hay una cantidad infinita también. Nuestra empresa al menos era bastante pequeña en esa área porque es un área nueva, pero en otras empresas es algo súper extenso, muy, muy extenso. Dentro de Trade Marketing lo dividen incluso por marcas. También a veces si la empresa tiene 6 marcas, hay 6 personas dentro de Trade Marketing que manejan cada una de esas marcas y más personas abajo que se encargan de estas cosas que te digo como capacitación, material, etc. ¿Capacitación a quién? A la fuerza de ventas. Ah, ok, a la fuerza de ventas. A ver, continuamos. Vamos a explorar un tema más allá. Quiero hablar sobre el marketing en general, porque yo, en primer término, tengo 2 vértices de pensamiento al respecto. El uno, primero negativo, porque el marketing parece ser una forma de desprecio hacia el contenido real del producto, porque es realmente el especializarse en adornarlo, en hacerlo ver más bonito o en hacerle llegar a más personas, pero el valor real del producto queda intacto en todo ese juego. Y ahí se puede derivar una crítica porque las personas ya entonces consumen menos las cuestiones que tienen más valor y consumen más las cosas que tienen un mejor marketing. Ahora, hay un punto positivo al respecto, que es si solo las personas consumieran los productos o servicios que tienen más valor real, se volvería una suerte de monopolio, porque no todos pueden producir el mejor valor y eso se vuelve cada vez más complicado a medida que una
una empresa va creciendo porque va mejorando sus capacidades para mejorar su producto, entonces dificulta a otras personas entrar y competir con esa persona, esa compañía que inició ese trayecto. Entonces es una forma de competir y darle la oportunidad a otras personas de reducir este monopolio del valor absoluto del producto o servicio. ¿Tú qué piensas en general de todo eso? El marketing definitivamente, como tú lo dices, es una herramienta de doble filo. O sea, puede servir para elevar un producto como también para totalmente ponerlo en desventaja, y lo pudiste ver completamente en las campañas. Y considero que como al ser una herramienta de doble filo siempre debes de ver cómo ajustarlo mejor dependiendo de tu producto. Considero que es algo esencial porque, como tú lo dices, sin el marketing no hubiera competencia. O sea, simplemente las personas no probarían otros productos, no comprarían otros productos, y es algo que tal vez para los emprendimientos que van creciendo es una herramienta muy útil. Incluso ahora con todo el tema de las redes sociales pueden dar a conocer su producto con un costo casi cero, o sea, de forma muy rápida, de forma masiva. Tal vez no puedan dirigirlo específicamente al consumidor que ellos quieren, pero tienen esta opción de empezar poco a poco. Pero considero que es algo esencial, lo hemos utilizado en todos los aspectos de nuestra vida, desde las campañas políticas, desde un producto, desde un servicio, y creo que es algo que ha ido evolucionando poco a poco. Inicialmente, como tú dices, hay esta falsa publicidad donde adornan mucho el producto y que en un momento fue algo muy criticado, que decían, por ejemplo, el típico ejemplo de la hamburguesa de McDonald's. Viene la hamburguesa gigante con doble carne, los vegetales más frescos que han conseguido, y el momento que te llega el producto era del tamaño de una hamburguesa, medio pan, y nada de lo que te enseñaban en estas campañas. Claro. Pero eso hizo que el consumidor sea cada vez más exigente. Ya las campañas tratan de ser lo más veraz posible, porque ahora en un instante tus críticas se pueden volver virales. Entonces tu producto se puede ir al piso de la noche a la mañana. Solo por las redes sociales. Exacto. Entonces, y eso es marketing, eso es marketing. Entonces, el marketing ha ido evolucionando completamente, porque ahora si tú tienes un restaurante, por ejemplo, y promocionas tu postre con los mejores adornos, y al momento que a un consumidor recibe algo totalmente diferente, algo que no es bueno, mala calidad, ese consumidor al instante va a dar a conocer su disgusto. O sea, publica en redes, se hace viral. Por eso es como que un arma de doble filo y hay que saber cómo utilizarla. Pero si se hace viral, ¿qué hay de este tema de la típica frase que se repite? No hay publicidad negativa, porque igual te hace ver, o sea, las personas te reconocen, te da visibilidad. No estoy de acuerdo que sí existe publicidad negativa, porque te doy un ejemplo. En mi empresa, por ejemplo, auspician bastante eventos, por ejemplo, eventos deportivos, como la Champions, y hubo un caso, este no es un caso de aquí de Ecuador, es un caso de otro país, donde hicieron un evento, había un concierto y estaba auspiciando la marca Heineken. Y resulta que luego de este concierto, las personas dueñas del negocio no retiraron estas publicidades. Y luego del evento, en la noche, había una pelea de perros y toda la publicidad de Heineken quedó en el local. Entonces, esto se hizo viral porque decían Heineken está auspiciando la pelea de perros, cosa que no era así. Entonces hubo una campaña muy grande, se perdieron muchos millones de dólares porque bajaron las ventas totalmente. Entonces considero que sí hay publicidad negativa, porque los resultados a la final para la empresa fueron extremadamente negativos. O sea, las ventas se cayeron, ya había personas que por el tema de la protección a los animales dejaron de consumir el producto. Entonces, ojo, nos hicimos ver muchísimo por muchas personas, porque el caso se hizo famoso, pero a la final fue algo totalmente negativo para el producto, que es lo que nosotros buscamos. El objetivo final de la empresa es vender, no que estas ventas bajen, y fue lo que sucedió. Entonces,
Sí considero que hay publicidad negativa, es verdad, del tema de que te haces ver de una manera o la otra, pero el resultado final es lo que importa. Entonces, en este caso fue algo negativo. Muy interesante. Cuéntanos más sobre tu experiencia laboral en general, ¿cómo ha sido? Bueno, yo empecé trabajando, como te dije, en el mismo colegio donde me gradué. Me dio la oportunidad de realizar pasantías. Estuve un periodo muy corto de tiempo, estuve alrededor como unos 4 meses en el colegio donde me gradué. No estaba haciendo algo nada relacionado a mi carrera, pero era como una oportunidad para poder tener un ingreso y de todas formas empezar como que a tener una experiencia laboral. Luego de eso fue mi primer trabajo, que es en el que sigo actualmente, que es Heineken. Al inicio tenía otros nombres, se llamaba Ambev, luego pasó a manos de otros dueños, se llamaba Biela Ecuador, y actualmente ya tiene el nombre de Heineken. Entonces ha pasado por varios dueños, pero la empresa en sí es la misma. Entonces, bueno, empecé trabajando ahí, empecé en el área de recursos humanos. Mi experiencia laboral ahí fue bastante dura porque literalmente cuando empiezas al menos yo no tenía esa experiencia de esa inducción, de ese proceso de capacitación. Considero que ahí hay muchas desventajas porque literalmente te tiran al vacío y tú tienes que ver cómo aprendes. Preguntando, yo generalmente preguntaba a otros compañeros, al menos la persona que estaba antes en el puesto donde yo iba estuvo un día y ya. Entonces me enseñó en un día todo lo que yo tenía que hacer y de ahí nunca más la volví a ver. Entonces literalmente te lanzan al vacío y tú aprendes. Pero creo que también tiene sus cosas positivas porque aprendes como que a desenvolverte un poco más, a sacar información de donde no te imaginas, o sea, tal vez preguntándole incluso al guardia o preguntándole a una área totalmente diferente a la tuya, empiezas a aprender muchas cosas y que luego luego de un periodo de tiempo dominas excelentemente bien. Entonces, bueno, creo que la capacitación es algo que hemos tocado y que es algo que debemos mejorar definitivamente en todas las empresas. Y luego de eso, obviamente, ya hay la oportunidad también de crecer dentro del área. Como te digo, yo ahora ya estoy en Trade Marketing y al menos a mi parecer ha sido muy buena, pero sí he escuchado bastante experiencias de otros amigos y de compañeros que en el Ecuador está muy difícil encontrar un trabajo. Hay muchos problemas de que las personas que están en las empresas son las mismas personas de hace 20 años, los jóvenes salen de las universidades y no encuentran trabajo. Entonces está muy difícil, al menos para los jóvenes, poder ejercer la carrera que han estudiado. Y considero de verdad que soy alguien que tuvo un privilegio y es algo que muchos ahora están, tal vez muchas personas migran, muchas personas empiezan a emprender porque no tienen otra opción y el tema laboral está muy difícil en el país. Sí, me resulta muy curioso que hayas mencionado que hay personas que dicen que en las empresas están las mismas personas desde hace décadas. Exacto. Es algo que justamente lo venía revisando con el periodismo, porque estaba viendo los canales de televisión, Alfonso Espinosa, claro, incluso Stephanie Spin lleva ya muchísimo tiempo ahí, y todos estos periodistas llevan décadas y nadie los va a reemplazar. Exacto. Nadie va a pelearles el puesto nunca. Exacto. Entonces es algo que obviamente las universidades no van a estar mencionando lo suficiente para no dañar su producto, pero hay que estar alerta a esas cosas. Sí, es un poco complicado porque generalmente, y esto pasa mucho en las empresas familiares también, pero no están para nada exentas las multinacionales, que es donde yo trabajo, una empresa con bastantes personas jóvenes, pero también tienen esas personas que llevan 20, 30 años en las empresas desde que se crearon, y es muy difícil para un joven poder tal vez aspirar a estos puestos que resultan imposibles. O sea, no va a suceder de la noche a la mañana que yo quiero tener el puesto de supervisor de ventas.
y hay un supervisor que lleva más de 30 años en el puesto, definitivamente no lo voy a conseguir. O sea, no es que yo de milagro voy a aparecer y digo, quiero el puesto y va a pasar, ¿no? O sea, y eso dificulta también el tema de encontrar trabajo, las empresas no están creciendo, no están ampliando su nómina y está dificultando totalmente el tema del empleo en el país. ¿Podrías explicarnos en términos simples, algo que se entienda más como una imagen que se pueda entender del trade marketing? Ya. Si te pudiera hacer una imagen, es literalmente el cable que pasa la información de un lado a otro. Entonces, y se la simplifica también. O sea, para un vendedor, tú no le puedes decir en palabras complejas, tienes que vender a este precio, con esa estrategia, este es el producto que tienes que vender, porque no vas a dirigir todos los productos, en el caso, te doy el ejemplo de las cervezas, no vas a dirigir todas las cervezas a un solo punto. O sea, tú sabes que en un restaurante un poco más elegante, más premium, tú vas a dirigir un tipo de cerveza. ¿Y por qué? Porque ahí va otro tipo de consumidor. Entonces, a una tienda de barrio, tú vas a poner una cerveza mucho más sencilla, algo fácil de adquirir, un precio más económico. Entonces, traducir todas estas estrategias para ventas es lo que hace Trade. O sea, es simplemente simplificar toda la estrategia del negocio en sí y pasárselas de una forma resumida que la puedan ejecutar a las personas de ventas. ¿Qué es lo que tú has hecho sobre trade marketing en tu trabajo? Un caso puntual. Ya, te doy un ejemplo. Hay un proyecto que se llama la guía de ejecución. ¿Qué es esto? Muchos consumidores no se dan cuenta, pero ustedes al entrar a un sitio, ya sea una tienda, un mini market, un restaurante, hay muchos señales que te llevan a elegir un producto. Entonces, por ejemplo, si tú entras a un restaurante, nosotros ya de por sí hemos puesto parasoles y letreros. Entonces tú ya vas entrando y ya estás siendo influenciado por algo. Indirectamente, tú digas, qué lindo es este letrero, pero ya tú, gracias a ese letrero, tú sabes que dentro de este local hay Heineken. Entonces tú dices, ya, sigues avanzando, te sientas en la mesa y tienes una promoción que te indica 2 Heineken por $3. Otra vez sigues siendo influenciado. De ahí viene el mesero y dentro de las cartas tú dices, disculpe, ¿qué cervezas tienen? Tengo Heineken, tengo Pilsener, entonces te menciona de primer lugar nuestra cerveza. Entonces, todas estas estrategias de ejecución es lo que el vendedor hace y lo que nosotros elaboramos para el vendedor. ¿Por qué debe ir por ejemplo, por qué al entrar debe haber un letrero? ¿Por qué el mesero te tiene que mencionar primero nuestra marca? ¿Por qué en un refrigerador tiene que estar primero Heineken? Porque es la marca más premium y la más cara. ¿Y por qué de segunda tiene que estar esta marca Light? Porque es la que más se vende. Entonces, siempre, a pesar de que todo tiene un porqué, o sea, entonces este fue el proyecto que yo manejé, que fue básicamente estructurar toda la experiencia de consumo de un comprador. Entonces, desde que tú entras hasta que sales, hasta que pagas, fue el proyecto que yo manejé y lo hicimos en diferentes canales. ¿Qué son canales? Son como puntos de venta, es decir, un restaurante no funciona de la misma forma que una tienda, o no funciona de la misma forma que un mini market o que una gasolinera. Entonces, elaborar una estrategia diferente para cada uno de nuestros negocios fue como el proyecto más grande que yo manejé. Ok, excelente. Sobre toda tu área de conocimiento en general, en tu carrera, ¿hay algún pensador que te haya resultado interesante? No sé, de pronto alguien que escribió un libro o quizás algún profesor, alguien que te haya resultado muy llamativo. Sí, hay un libro que me inspiró totalmente. No sé específicamente quién lo escribió. Se llama El Océano Azul. Es un libro de negocios que te hace como una analogía de dónde debes incursionar cuando tienes un negocio. Entonces, siempre es importante, lo que te dice este libro es básicamente no incursionar en un negocio donde esté saturado. Es decir, si yo sé que vender joyas o vender productos del cuidado facial es algo que está extremadamente saturado, va a ser para mí muy difícil progresar. Siempre este libro te dice tienes que buscar tu océano azul, tu nicho de mercado, este espacio donde
no hay competencia, no está, está inexplorado básicamente, es ahí donde vas a tú tener éxito. Y eso fue como un libro que de hecho lo utilicé bastante en mi tesis y me encantó. Es como que estas áreas de negocio son donde tú debes invertir. Definitivamente no donde todo el mundo está, no donde la demanda está saturada completamente, la oferta también. Entonces donde hay muchos pescados, es lo que te dice este libro, es como el océano rojo, el océano donde no tienes que ir. Y el océano donde solo hay uno o dos es como tu océano azul o tu área nueva, tu nicho de mercado. Ese fue el libro que me encantó. Entonces, ¿no recomendarías a alguien ponerse un negocio para competir con Heineken? Para nada, definitivamente no. Al menos en este país, de hecho, en el país solo existen 2 cerveceras. Está completamente saturado el mercado. El 80% de las cervezas está dominado por la competencia, que es cervecería nacional, y nosotros apenas tenemos el 20-15% más o menos. Entonces, definitivamente saturado. Pero, por ejemplo, puedes incursionar en el tema de las cervezas artesanales, que sigue siendo cervezas, pero es un mercado extremadamente nuevo, al menos en el país. ¿Qué es eso? Las cervezas artesanales básicamente son estos pequeños emprendimientos donde el consumidor de cerveza es mucho más maduro. Ya no simplemente voy a pagar una cerveza de $1, $1.50, sino que voy a ir a un bar específico de cervezas artesanales con variedad distinta de sabores, amargor, diferentes tonalidades de la cerveza, y es como un negocio que está totalmente en crecimiento en el país. Ok. ¿Cuáles son los errores típicos que has encontrado en el trade marketing de las distintas empresas o en los lugares que has trabajado? ¿Algún error que te parezca común? El primero es copiar las estrategias de otras empresas. Eso creo que es lo principal. A muchas empresas les da tal vez un poco de pereza o vagancia crear una estrategia de cero, que es extremadamente complicado, tienes que hacer muchos estudios de mercado, cuesta mucho dinero, pero es algo que se necesita, es algo que necesitas para tú poder crear la estrategia de tu producto, porque si simplemente copias la estrategia de otra empresa, cómo funciona, sus procesos, definitivamente es algo que les puede resultar a ellos, pero no a ti. Entonces, ese es uno de los mayores errores y se ve incluso no solo en el trade marketing, sino en los negocios en sí. O sea, pasa muchísimo en el Ecuador. A veces tú vas a un restaurante de alitas y a 3 cuadras más allá hay otro restaurante de alitas. Entonces, muchos ecuatorianos tienen esa tendencia de decir, al restaurante de alitas de ahí le está yendo bien, yo me voy a poner uno al lado. Pero no hacen la investigación de trasfondo de si de verdad aplica tenerlo ahí, sabes que debería irme a otra zona, de verdad debería ser un negocio de alitas, tal vez me iría mejor con un negocio de tacos, o hay que hacer como que todo ese estudio detrás y no solamente copiarle la estrategia al otro y ya. O sea, no es tan sencillo, deberías simplemente realizar un estudio de tu producto, ver el por qué, a quién vas a ir dirigido, o sea, todo este trasfondo y no solamente copiar, que eso es como que el mayor error que he visto tanto en negocios, en trade marketing, etc. ¿Crees que el trade marketing es la parte más importante en el tema de generar ganancias o hay algo que es más importante? No, yo considero que son las ventas y esto lo aprendí porque, bueno, el negocio en sí es una rueda, o sea, todos somos importantes, pero hay una frase que la dijeron en uno de los dueños de la empresa donde trabajo, dijo: si no trabajas en ventas, trabajas para ventas. Esa fue una frase que a mí me gustó hartísimo y es la verdad. Muchas veces nosotros en las empresas le dan muy poca importancia a los vendedores. De hecho, son las personas que tal vez tienen el menor sueldo. Pasó en la pandemia, me pasó en mi empresa, al menos en la pandemia, habían dicho: no vamos a bajar los sueldos de nadie porque nosotros queremos priorizar, vamos a ahorrar costos en otras áreas, pero a la final pasó que disminuyeron los sueldos de los vendedores y a mí me parece que ellos son la parte más importante de la empresa. O sea, considero que tal vez las personas administrativas pueden tal vez tener esa reducción de salario en la pandemia, pero no los vendedores. ¿Por qué? Porque ellos son los que literalmente consiguen los clientes, ponen el producto en la calle o el servicio en la calle, lo dan a conocer, están sudando la gota gorda todos los días para conseguir clientes. Entonces, tú puedes elaborar todas las estrategias que quieras, todo el marketing que quieras, hacer la mejor campaña publicitaria, pero si el producto no está en el punto de venta, si el producto no está frío, no está disponible, no lo conocen, no te va a ir bien. Entonces,
para mí ellos son como, a pesar de ser la última cadena dentro del proceso, son lo más importante, porque se puede quedar definitivamente atascado el producto o tu servicio y no se conoce a más personas. Y para mí ellos son los más importantes definitivamente. Excelente, ha sido absolutamente formidable todo este conocimiento, pero ahora quisiera entrar a unos temas un poco más personales que tú me habías contado que Sí. estabas dispuesta a hablarlos. A mí me interesa, me gusta humanizar al entrevistado, no solo como una fuente de información. Para los que solo les interesa el marketing, si quieren pueden dejar ahí el video, pero ahora vamos a entrar más a tu vida personal. Recién recibiste, recién, una de las últimas publicaciones, pero en realidad no vi la fecha. Sí, febrero fue. Febrero, una propuesta matrimonial. Cuéntanos al respecto. Sí, a ver, exactamente el 14 de febrero, súper romántico, mi novio de 5 años, ya vamos a tener 5 años juntos, me propuso matrimonio. Justamente yo estaba de viaje porque él no vive aquí actualmente, vive en los Estados Unidos. Entonces fui a visitarlo de vacaciones y ya era algo que habíamos hablado. Yo la verdad, desde siempre tuve la idea de casarme a temprana edad. Y tuve la suerte de tal vez conocer a la persona indicada a una edad de 24 años que tengo ahora. Y nada, me propuso matrimonio, es algo que ya habíamos hablado, o sea, sabía que iba a pasar, no sabía específicamente cuándo. El momento fue una sorpresa, pero sí, me propusieron matrimonio y obviamente acepté. ¿Y cómo lo conociste? Ya él lo conocí en la universidad, justamente, que estábamos hablando de universidades, todo se correlaciona. Yo estaba en una clase y nos conocimos, justamente nos tocó hacer de casualidad un proyecto juntos y empezamos a trabajar en ese proyecto. Era una materia de contabilidad de costos, me acuerdo todavía. Y él venía a mi casa con otros amigos, empezábamos a hablar más, ya él consiguió mi número, entonces ahí nos fuimos conociendo, íbamos a fiestas. Tenemos casi la misma edad, él es únicamente creo que 1 año y unos meses mayor que yo. Entonces nada, ahí nos conocimos justamente en la universidad. ¿Qué es lo que hizo para que tú lo elijas como la persona indicada con la que quieres pasar el resto de tu vida? Esa es una pregunta que me han hecho muchísimo y siempre respondo lo mismo. Creo que más allá de las cualidades físicas que obviamente toda persona tenemos, que la atracción física y todo esto, para mí fue como que un conjunto de cualidades que para mí pesaban muchísimo en una persona. Indiferentemente de quién sea la persona, para mí estas cualidades pesan muchísimo en la pareja con la que yo voy a pasar el resto de mi vida. Entonces, uno era de que me gusta una persona que sea solvente, es decir, vea cómo resuelve las cosas. Si sabes que si yo no tengo trabajo, veo qué hago, veo cómo consigo, o como tú dices, si sabes que no tengo los conocimientos o la formación académica de una universidad específica, yo veo cómo aprendo, yo veo cómo resuelvo. Esa característica para mí considero extremadamente importante porque me siento segura, o sea, siento que si algún momento no voy a tener algo, ya sea económico, sea intelectual, sea profesional, él va a ser mi apoyo y vamos a ver cómo lo resolvemos juntos. Entonces, esto creo que es una cualidad extremadamente importante. Una predisposición hacia la vida. Exacto. Él me enseñó bastante en el tema de que yo en el colegio, y creo que tú me conocías, era extremadamente inteligente. Yo era todo con los estudios, la teoría, las notas, y él me enseñó que no solamente se necesita ser inteligente tal vez o aplicado, que eso era tal vez lo que yo era, sino simplemente también ser bueno en la vida en sí. Entonces, tener como que esa agilidad de poder conseguir las cosas o esa predisposición, como tú dices, no solamente es toda la teoría, sino también poder como que tener eso en la vida. Okay. Una cuestión más estadística al respecto. Uno creo que puede perder la noción al consultar mucho redes sociales sobre cómo se está desenvolviendo este tema de los matrimonios, de las uniones de pareja, porque siempre en las redes sociales, sobre todo en Facebook, se va a destacar
el momento en que una persona se une con otra. Exacto. Son unas publicaciones destacadas. Entonces uno puede pensar, esto está sucediendo todo el tiempo. y eso no es adecuado, no es cierto. De hecho, tengo unos datos aquí, eso es a nivel global, pero los datos de Ecuador es la misma tendencia. Desde 1997 hasta el 2017, de cada 1000 habitantes, en 1997 se casaban 5.7 y en el 2017 bajó a 3.6 de cada 1000 habitantes. Y las tasas de divorcio en 1997 eran 0,73 por cada 1000 habitantes y en 2017 1,71. Es decir, en resumen, las personas antes se casaban más y se divorciaban menos. Ahora se casan menos y se divorcian más. Exactamente. Entonces, como que el matrimonio está decayendo. Exacto. ¿Por qué tú crees que sea eso? Yo considero, y es algo que lo he hablado muchísimo con mis amigos, porque muchos me dicen, estás muy joven para casarte, ¿por qué te casas? ¿Por qué tomas esta decisión? Yo considero que antes, obviamente, y lo podemos ver en nuestros abuelos, nuestros padres, el principal motivo para casarse era salir del hogar, o sea, salir de esa unión de la familia, ya formar tu vida aparte. Me pasa que tal vez las mujeres casi no trabajaban, o sea, los hombres eran como la cabeza del hogar y todo esto, pero ahora ya las personas tienen como tal vez otras prioridades. Yo considero, al menos lo he visto en mis amigos, que sus prioridades es estudiar, hacer una maestría, conseguir un trabajo, tener una casa, tener un carro y luego de eso tal vez casarse. En mi caso, creo que una de mis prioridades, no tanto una prioridad, sino una de las cosas que al menos yo quería hacer es poder hacer todas estas cosas, tener una casa, tener un carro, hacer una maestría, pero con una pareja. O sea, muchas personas piensan que al casarme ya no voy a trabajar o no voy a ser la misma persona que he sido, como te lo he contado hasta ahora, pero no es así. O sea, todo lo que yo me he propuesto lo puedo realizar totalmente con una pareja. O sea, puedo seguir capacitándome profesionalmente, estudiando una maestría, y al menos considero que la persona a la que yo he elegido es alguien que me va a sumar en este proceso. No considero que es alguien que me vaya a restar ni que me vaya a dificultar mi proceso de aprendizaje o de conocimientos, etc. Yo creo que una de las cosas más agradables de estar en pareja es, y lo pienso de una manera casi matemática, porque intento realmente determinar las cosas, el origen de las cosas, y obviamente no es lo más adecuado expresarlo de una manera matemática, ¿por qué es adecuado? Pero pienso también una analogía con las redes sociales. Las redes sociales uno puede obtener cierto boost de dopamina cuando obtiene muchos likes, obtiene muchas visitas, lo que sea. También en el trabajo, cuando te sale bien un día, te sale bien un contrato, te sale bien una venta, un proyecto, y tienes esa carga. Pero yo creo que en las relaciones esa carga beneficiosa es mucho más constante, es mucho más presente. Sí. O sea, y hay una obsesión tremenda con el destacarse en estas otras áreas, cuando el mayor beneficio o la más constante es en una relación, porque estás todo el tiempo diciéndote palabras bonitas, dándote apoyo, recibiendo cariño, contacto físico. Creo que es algo que merece mencionarse, porque si uno piensa que la vida va a ser mucho más feliz estando sin una pareja que con una pareja, realmente no le veo ningún sentido en ningún caso. Sí, te doy una anécdota ahí. Mi prometido, todavía me cuesta decirlo así, él tenía ese pensamiento, de hecho. O sea, cuando yo lo conocí, él era, yo no me voy a casar, ni voy a tener hijos,
hasta que no sea casi que millonario y pueda tener todas las cosas que deseo, tener el mejor carro, la mejor casa, irme de viaje por todo el mundo. Y quisiera poder preguntárselo a él cómo hacía el cambio de pensamiento, porque definitivamente su pensamiento ahora es otro. Pero creo que fue más al momento cuando él se va a vivir a Estados Unidos. Él se dio cuenta que estaba solo, que todos estos tal vez conseguir su primer trabajo allá, o sacar su licencia de allá, o todos estos pequeños logros que él iba consiguiendo, no tenía con quién compartirlos. Entonces empezó tal vez a madurar un poco en ese sentido de decir, todas estas cosas que estoy haciendo las puedo hacer tranquilamente con una pareja. Y claro, tal vez necesite como que ese apoyo o tener esa persona que siempre esté ahí para mí. Es como algo literalmente una anécdota porque él era exactamente como tú dices, o sea, él pensaba así y ahora es una mentalidad completamente distinta. Y pasa que muchas veces es algo que a mí también me retumbó bastante en la mente una frase, o no una frase, sino un hecho de que, por ejemplo, cuando tú ya estás viejo, la única persona que está contigo va a ser tu pareja. Tus hijos se van a estudiar a otros lados, se van con sus propias parejas, hacen su propia vida y ya la persona que se queda a tu lado va a ser la persona que elijas. Entonces, es algo que para mí quedó muy marcado y a pesar de que tú digas, chuta, mis hijos, no, ellos van a hacer su propia vida y la vida que tú vas a compartir va a ser con la persona que vayas a elegir. ¿Algún mensaje final o comentario o incluso pregunta, sí, lo que sea? Primero, muchas gracias por la oportunidad, de verdad me encantó este espacio. Como tú dijiste al inicio, creo que este espacio, a veces muchas personas dicen, una persona que no es famosa, que no tiene todos estos seguidores o no es conocida, tal vez tienen muchas cosas interesantes que compartir y creo que eso es un espacio que ustedes están abriendo aquí. Y considero que dentro de todo lo que hemos hablado, lo más importante que puedo destacar es que primero, nada es obstáculo para que ustedes no sean alguien exitoso o no cumplan sus sueños. O sea, no es que al estar casado o al tener hijos o cualquier tipo de, no sé, obstáculo pienses que no lo vas a lograr. Definitivamente no, lo puedes hacer. Yo soy un ejemplo, yo trabajo, yo estudio y tengo a mi pareja y puedo hacer mis proyectos. O sea, siempre hay que como que buscar este balance, pero nunca dejar a un lado lo que te apasiona ni lo que te hace feliz. O sea, siempre buscar como que ese balance entre tus objetivos, lo que te gusta hacer y eso. Considero que esto es un espacio muy interesante, que las personas que nos vean dejen más comentarios sobre qué persona quisieran escuchar que les entreviste, o a quién recomiendan, o qué preguntas tienen, qué temas quisieran abordar, y eso. Muchas gracias. Con respecto a esa puntualización final, si saben de otras personas que quisieran expresarse así como Valentina, pues que nos las hagan saber porque estamos dispuestos. Gracias por venir, has sido una invitada fantástica, la primera mujer en el programa. Muchas gracias. Y espero que vengan muchas más y bueno, también hombres, todos. Gracias, hasta la próxima. Yo me he sentido como un hombre sin cabeza, por no tener un amor, no tener felicidad, pero a mí lo que más me interesa, que juntándome a ti viva una eternidad.